Cordiales saludos, estimados estudiantes. ¿Qué te puedo dedicar? Dándote la bienvenida a esta segunda sesión. Vamos con el rótulo de identificación. Estás en el curso de matemática de segundo grado, siendo el día hoy miércoles 5 de mayo. Y la clase que estamos desarrollando hoy día es la número 14, en su versión B, sesión B. Esperando, bueno, que tengamos mejor suerte con respecto a la sesión A. Es decir, mantener la conexión completa y fluida. Ojalá eso se logre cumplir. Con esta lámina fue que finalizamos la sesión A, con la cual resolvimos los dos ejercicios, tanto el 17 como el número 12. Ahora bien, pasamos a otro tema. Vamos también a dejar esto que no nos moleste. Ok, ahora sí. De esta manera puedes apreciar con claridad el título de la clase. Estamos, como te estaba indicando, en el área de geometría. Ahora el tema, cuyo título es el cuadrilátero, ese es su tema. Y estamos en el número 7. Ya. Ok. Empezamos pues. Vamos entonces con la definición del cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono cerrado de 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. Es decir, aquí puedes ver su apreciación. Es decir, el cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Vuelvo a insistir en eso de lo que consiste en un polígono cerrado. Un polígono cerrado encierra una superficie, una área. Y al encerrar esa superficie y esa área, decimos de que esa es su región interna, con lo cual yo puedo apreciar lo siguiente: este punto en este momento se encuentra en su región interna y este otro punto se encuentra en su región externa, de tal manera que ese contorno, ¿no?, que le llamamos cuadrilátero, polígono cerrado, justamente el contorno de polígono cerrado genera una frontera entre donde la intersección del plano de la región de adentro con la región exterior queda justamente identificado por ese contorno, ¿no? Interesante, ¿no? De allí es que podemos nosotros tener la intuición de lo que se encuentra adentro a lo que se encuentra afuera, justamente por la idea del polígono cerrado. Otra característica, la formación de los polígonos se hacen a través de segmentos de recta. Eso es muy importante. En este caso tenemos 4 segmentos de recta, de ahí el nombre de cuadrilátero. En el tema anterior habíamos estudiado un polígono cerrado, pero en ese caso el polígono cerrado tenía 3 lados, cuyo nombre es triángulo. Ahora estamos en presencia de un polígono cerrado que se forma por 4 segmentos de recta. Ese recibe el nombre de cuadrilátero. Otra característica importante de los cuadriláteros sería lo siguiente. Te había indicado de que se forman 4 ángulos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de su región. Aquí está. Mira, lo puedes identificar. A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Esos serían los 4 ángulos internos. De la misma manera puedes observar los ángulos externos, pues que están en esta parte, pues. X, Y, Z y W, a ello corresponde. Pero hay una característica muy importante, que tanto la suma de los ángulos internos coincide con la suma de los ángulos externos, y eso es igual a 360 grados. Es una de las caracterizaciones más importantes y singulares que tienen los cuadriláteros. La suma de sus ángulos internos es equivalente a la suma de sus ángulos externos. Ellos tienen un valor que es igual a 360 grados. No te olvides de eso. Además de ello, existe una clasificación general que quiero dejar muy marcada, hacer énfasis en ese hecho.
Esa clasificación consiste en que vamos a tener cuadriláteros de forma conexos y no conexos. La idea intuitiva y más sencilla para poder entender esto es lo siguiente. Decimos que un cuadrilátero está en la clasificación de convexo, siempre y cuando, oye bien, sus ángulos internos sean menores de 180 grados. Estamos en la clasificación de un cuadrilátero no convexo justamente cuando ese cuadrilátero tenga un ángulo mayor de 180 grados. O sea que aquí la idea motriz es la siguiente, el ángulo de 180 grados. Si el cuadrilátero no tiene un ángulo interno mayor de 180 grados, entonces es una clasificación de un cuadrilátero convexo. Por el contrario, si el cuadrilátero tiene un ángulo interno mayor de 180 grados, pues entonces eso es un cuadrilátero no convexo. Ahí lo puedes aplicar. Mira, una idea bastante elocuente. Vamos a dejar unos breves minutos para que entonces asientes todos estos detalles. Bien, atento a otro detalle importante también es lo siguiente, el concepto de perímetro. El perímetro se define como el contorno poligonal que encierra su área y se calcula de la siguiente forma. El perímetro es igual a A, B, C y D. Bueno, pero ¿qué vamos a reconocer como A, B y C? Bueno, A, atento por favor, A va a ser justamente la longitud que corresponde a este segmento, a uno de los segmentos. B es la longitud de este otro segmento. C queda determinado como la longitud de estos segmentos. Estoy utilizando letras mayúsculas para identificar esas longitudes de los segmentos. Y acá finalmente tenemos D. Obviamente este polígono es un polígono cerrado conformado por 4 lados. Por eso que le llamamos una figura poligonal. Aquí está. Donde A, B, C y D representan justamente las medidas de esos segmentos. De modo que el perímetro es justo eso, pues, la suma de las medidas de los segmentos que conforman la figura poligonal. Ahí lo tienes. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que copies. La recomendación es esa. Está atento a la explicación. De ese modo, puedes entonces dar conciencia de los elementos que estamos estudiando que conforman el cuadrilátero. Posterior a ello, te doy un tiempo prudente con el objeto de que asientes todas estas declaraciones que hemos explicado.
Vamos entonces con ese periodo para que asientes. Ya vamos a seguir avanzando. Ahora en esta oportunidad, bueno, hemos colocado aquí los paralelogramos, pero no, primero, exacto, vamos a analizar, exacto. Vamos a acomodar esta lámina, así que te pido un poquito de paciencia. Aquí, por favor, un poco de paciencia. Le damos una animación para que ella vaya apareciendo. Listo. Ahora sí, no te vas a confundir en el momento de la explicación. Claro, porque ahora para la explicación vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a ir repasando elementos que clasifican. Ya va, espera un momentico que tengo algunos detalles de control. Voy a subsanarlo, por favor, un poquito de paciencia. Bien, gracias por tu paciencia. Ahora sí, de verdad que el día de hoy ha sido bastante accidentado. Pero, bueno, como te he dicho, un poco de paciencia y tolerancia en virtud de la situación en que estamos viviendo. Seguimos con el concepto. La primera clasificación que vamos a hacer, fíjate que ya habíamos hecho una clasificación anterior en cuál era convexos y no convexos. Ya eso quedó claro. De aquí en adelante vamos a estudiar justamente los cuadriláteros o los cuadriláteros convexos. ¿Oíste? Cuadriláteros cuyos ángulos internos son menores de 180 grados. Eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. En esa clasificación de cuadriláteros convexos tenemos el trapezoide, ¿no? El trapezoide significa lo siguiente: aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. Bueno, acá se ve claro, mira, este lado, si usted lo proyecta, mire, se intersecta aquí con este otro lado. Ah, eso significa que son lados no opuestos. O sea, son lados opuestos, opuestos que se encuentran frente, ¿viste? Esa es la idea de opuesto.
cada vez que nosotros hablamos de opuesto, que se encuentra de frente. Si yo me ubico acá, el lado opuesto a este sería este que está aquí. Ahora, ¿qué pasa? Esos lados no son paralelos. Ah, ya. Esa es la idea básica. Mira, te ubicas acá, ¿verdad? Entonces tú quieres saber, vamos a identificar eso. Mira, yo me ubico justamente aquí. ¿Cuál sería? Vamos a dar, exacto, ¿cuál sería el lado opuesto de este? Bueno, el lado opuesto de este es el que está acá. Ah, ¿ves? Es. Ahora, si te ubicas acá, vamos a ponerme en este punto. Si yo me ubico en este punto, ¿cuál sería el opuesto? El que está al frente. Esos son lados opuestos. Esos lados opuestos no son. Bien, estimados estudiantes, volvemos a recuperar la señal. Y bueno, ni modo, volvemos a empezar. Un poco de paciencia y tolerancia. De verdad que el día de hoy ha sido extremo, horrible. Estas interrupciones han sido pues el menú del día. Ok, vamos a volver. Te estaba indicando en la clase que vamos a estudiar ahora la clasificación de los cuadriláteros convexos. Ya en un primer intento para clasificarlo, te había indicado lo siguiente: lo podemos clasificar como cuadriláteros convexos y cuadriláteros no convexos. En el caso, vamos a escribir eso, pues ya que estamos empezando y lo vamos a poner por acá. Ya había hablado de los cuadriláteros convexos, eso es lo que te va diciendo. Aquí está convexo. Una idea de un cuadrilátero convexo son ángulos que contengan ángulos, en una idea básica, ángulos menores, ese es mayor, ángulos menores justamente de 90 grados. Muy bien. Y tenemos otra clasificación no convexo. Justamente esa clasificación de convexos son ángulos, no cualquier ángulo, sino yo quiero que entiendan lo siguiente, que son ángulos internos, ¿no? Ángulos, en este caso, mayores de 90 grados. Entonces vamos a dejar bien señalizado eso, que eso corresponde a internos, y lo voy a poner en mayúscula para que no se te olvides, ángulos internos. Que no haya la menor duda de ello. Bien, eso lo vamos a dejar por acá, en esta primera clasificación. Mira, aquí. Esa es la idea básica. Entonces, en una primera clasificación teníamos cuadriláteros convexos, son ángulos menores de 90 grados internos. Y ángulos no convexos, ángulos mayores de 180 grados. Disculpa que hay un error. Ya vamos a regresarnos porque evidentemente tenemos un error acá. Eso es 180 grados. Gracias por la observación. 180 grados. Y acá 180 grados. Estamos en cuadrilátero. Muy bien. Aquí está. Ahora bien, queda esto reflejado. Vamos a cuadrarlo mejor. Aquí. Ahora sí lo podemos ver. De aquí en adelante vamos a estudiar justamente cuadriláteros convexos, cuadriláteros cuyos ángulos internos son menores de 180 grados. En ese estudio empezamos con una primera clasificación y estábamos hablando de que serían estos, pues, fíjate, los trapezoides. Ahí está. Pero para la caracterización de los trapezoides, justamente antes de que ocurriera la desconexión, te estaba explicando que tenemos que ponerlos al lado opuesto. ¿Qué significa lado opuesto? Te había explicado que si tú te tomas acá, frente a ello, justamente los lados que están frente, lo posiciono en uno, o por lo menos, fíjate la idea. Vamos aquí voy aquí a escribir y luego te voy a simplificar la idea. Claro, primero tenemos que escribir y luego sacamos la idea. Aquí está. Si yo me posiciono en este punto, de este lado, o sea, me posiciono en un punto del lado,
Claro, porque este lado está constituido por un segmento y un segmento es una sucesión de puntos. Entonces yo me posiciono en un punto de ese lado. Bueno, y lo que se encuentra al frente mío, mira, esto al frente se va a denominar el lado opuesto. Ah, bien, ahora estos son lados opuestos, pero no son paralelos, porque cuando yo prolongo en el punto donde yo me encuentro, lo prolongo, fíjate, a este que lo prolongo se encuentra, hacen intersección. Eso ocurre cuando los lados opuestos no son paralelos. Ya, aquí está, mira, me posiciono en este punto, lo que se me encuentra al frente de mí, entonces va a representar el lado opuesto. Ahora, cuando yo proyecto esos puntos, si lo proyecto hacia abajo, mira, ambos se intersectan. Entonces son lados opuestos, no paralelos. Esa es la primera definición de los trapezoides. Volvamos otra vez a analizar los lados opuestos acá. Mira, mira, mira. Me posiciono acá en cualquier lado, porque lado que me posiciono acá y el que se encuentra al frente mío, este que está aquí, va a ser el lado opuesto. Si yo proyecto eso, evidentemente si yo lo proyecto, mira, ellos se van a intersectar. Vamos a hacer un dibujito verde, no vamos a perder tiempo, bien ganamos porque nos estamos. Esa proyección la voy a hacer con un color verde, mira, si yo proyecto este lado, mira, vamos, su proyección, vamos hasta aquí es más que suficiente. Y luego voy a proyectar este. Mira, ¿estás viendo? Eso significa de que esos lados opuestos no son paralelos. Bueno, veamos en los otros lados. Mira, si yo me ubico por acá, entonces, bueno, hay que borrar esto porque no me da la idea. Aquí está. Lo que te quiero indicar es que si yo te proyectas aquí, ¿verdad? Y te vienes para acá, aquí puedes apreciar, ¿eh? Borramos, ¿verdad? Porque la verdad que hoy es un día muy bueno para dar clase, ¿verdad? Estimados estudiantes, porque las introducciones de Zoom y el dominio de control que tenemos que utilizar acá está haciendo nefasta las ideas. Bien, entonces fíjate, me ubico acá y ya te había indicado que el lado opuesto significa el que se encuentra al frente. Si yo proyecto esto de alguna forma, mira, esto lo proyecto hacia acá, ya se van a encontrar. Es evidente, ¿no? Profesor, no puedo verlo. Vamos a hacerlo, no te preocupes. No lo puedes ver, bueno, fíjate, mira, vamos a proyectar este lado, justamente este lado lo proyectamos, haciendo esa proyección. Eso es lo bueno de tener estos recursos. Ahí está. Y proyectemos el otro. Y esto lo proyecto, fíjate. Ahí lo puedes ver. Las proyecciones en los lados te llevan a una percepción. Entonces estamos en presencia de un cuadrilátero cuyos lados opuestos no son paralelos. Pues esa es la idea que tienes que entender. Una vez que se entiende la idea de lo que es un trapezoide, aquellos que no tienen lados opuestos paralelos, bueno, ahí tenemos dos versiones. Una que sería simétrico, esta que está acá, pero para ello, para que no te confundas, voy a borrar esta proyección. Ya se entendió la idea de la proyección. Entonces sí, tenemos un trapezoide que es simétrico, que es, mira, como la figura de un diamante, también es conocido como diamante, es simétrico. La idea de simetría es que yo represento un eje de simetría axial, por lo menos este que está aquí. Y cuando yo hago como un desplazamiento, un doble estamos doblando la figura, fíjate, como un efecto de bisagra. Hago una rotación de 180 grados, pues coincide con la figura que se está formando en el lado de la derecha. Atento, por favor. El eje de simetría axial, vamos a colocar ese eje de simetría axial acá. Ya no tiene control. Mira, este es el eje de simetría axial. Este que está aquí. Muy bien. Aquí lo puedes apreciar. El eje de simetría axial lo que nos dice lo siguiente. Divide la figura en dos espacios, uno que se encuentra hacia la izquierda y otro que se encuentra a la derecha. En cualquiera de las dos figuras, sea bien la izquierda o la derecha, si yo lo arroto
con un ángulo de 180 grados coincide con la otra figura. Ejemplo, si yo roto la figura de la izquierda con un ángulo de 180 grados, va a coincidir con la figura de la derecha. A eso es lo que se llama simetría axial. Bueno, continuamos la idea. Entonces tenemos que es simétrico justamente cuando estamos en presencia de esta figura que es simétrica. Mira, se parece a un diamante, ¿no? Y es lo que se llama el efecto de bisagra. Justamente es lo que utilizamos en el momento de colocar puertas. ¿Te recuerdas? Las puertas bisagras que abren y se cierran. Esa rotación es gracias a un elemento que se llama bisagra, el efecto bisagra. Ok, entonces lo tenemos. Los trapezoides serían simétricos y asimétricos. En el caso de los asimétricos es porque la figura no tiene eje de simetría axial. No es posible hacer justamente una correspondencia de una figura que se encuentra a la izquierda con otra que se encuentra a la derecha. Eso no ocurre. Ese es el caso de los trapezoides. Bien identificados los trapezoides, seguimos avanzando. Ahora viene el concepto de, para elaborar el concepto de trapecios. En el trapecio, atento, tiene dos lados opuestos paralelos, llamados bases, y los otros lados llamados lados no paralelos. Muy bien. Fíjate que es una figura de 4 lados, no hay nada que objetar, por eso que se llama cuadrilátero, pero ahora tiene dos lados paralelos. Dos lados opuestos que son paralelos. Mira, observa, ya hemos venido identificando a esos lados opuestos con el color rojo. Vamos a seguir con esa idea. Mira, en este caso, los lados paralelos son estos dos. Fíjate la idea. Si yo a estos lados los prolongo indefinidamente, ellos nunca se van a encontrar. Mira, este se prolonga. Ahí puedes ver visualmente que no se van a encontrar. No es como en los trapezoides. En los trapezoides teníamos lados opuestos que eran no paralelos. Mientras que aquí hay por lo menos dos lados opuestos que son paralelos. Y hay otros que no son opuestos. Estos dos no son opuestos porque evidentemente cuando los proyecto puedo ver la visualización de que se van a encontrar. Muy bien. Entonces es la diferencia entre un trapecio y el trapezoide y la identificación de los lados paralelos. Fíjate cuáles serían estos lados paralelos aquí. Estos. Aquí está. Acá, ¿cuáles serían? Estos serían los paralelos. Muy bien. Entonces, vuelvo y insisto, la diferencia de trapecios a trapezoides es que el trapezoide no tiene lados opuestos paralelos, mientras que en el trapecio existen dos lados opuestos que son paralelos y otros dos que no lo son. A los lados paralelos se les llaman bases. Obvio. Quien es de menor longitud le vamos a llamar base menor. Quien es de mayor longitud, base mayor. Aquí están las bases. ¿Cuáles serían las bases de este trapecio? Bueno, mira, este y este. Sin embargo, dentro de la estructura del trapecio tenemos una subclasificación que sería, mira, trapecio isósceles. En el caso de los trapecios isósceles, mira, queda identificado. Los dos lados que no son paralelos tienen igual longitud. En el trapecio escaleno, bueno, los dos lados que no son paralelos no tienen la misma longitud, tienen diferentes longitudes. Y tenemos un trapecio rectangular, un trapecio de rectángulo. Pues. Ese trapecio contiene dos ángulos de 90 grados. Facilito su clasificación, ¿no? Volvamos a la recapitulación. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio es sencillamente un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos. Bien.
de las cuales se clasifican en trapecio isósceles, trapecio escaleno y trapecio rectangular. Ahí está, pues vamos a dar unos breves minutos para que copies eso, asientes lo que hemos venido discutiendo. Bien, vamos a seguir avanzando y ahora tenemos una tercera clasificación que se llama los paralelogramos. Aquí sí, aquellos lados opuestos paralelos, pero no son aquellos lados opuestos, aquí serían, básicamente serían lados opuestos 2 a 2. Eso es. Fíjate, esa definición no la tenemos allí, bueno, lo vamos a convocar. Entonces le vamos a decir lados, quitamos la mayúscula sostenida, serían lados opuestos 2 a 2. Y esa es la idea de los paralelogramos. Acá lo vamos a colocar para llenar la ilusión. Recapitulo. Los trapezoides, sus lados opuestos no son paralelos, ninguno. Muy bien. En el trapecio, pues existen dos lados opuestos que son paralelos. Mientras que aquí, lados opuestos 2 a 2. Hacen la corrección, por favor. Hacemos acá. Acá lo ubicamos. Lados opuestos 2 a 2. Ahí lo tenemos. Fíjate, este es opuesto a este, ¿verdad? Son paralelos. Este es opuesto a este. También son paralelos. Esa es la idea de los paralelogramos. Sus lados opuestos, cuando los prolongo, nunca se van a cortar, porque son lados paralelos opuestos 2 a 2. Bien, esto lo dejamos para que escriba y vamos a hacerlo rapidito acá, la clasificación. Dentro de estos paralelogramos tenemos los romboides. Fíjate este caso de romboide. Este sería el romboide. Una de las características singulares de los romboides para los paralelogramos son: hay que observar sus lados y sus ángulos internos. En el caso del romboide, bueno, tenemos los lados iguales, estos los que son opuestos. Bien. Y de alguna manera podemos decir que sus ángulos opuestos también van a ser iguales. ¿Cómo es así, profe? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ya te lo voy a explicar. Este es un ángulo interno, ¿verdad? Este que está aquí, con este que está acá, también un ángulo interno. Esos ángulos son iguales. Este también, observa. ¿Pero por qué, profesor? Bueno, porque ya estamos hablando que opuesto en matemáticas significa al frente. Aquí está, son ángulos opuestos. O sea, los ángulos que se encuentran al frente son iguales. Otra característica básica que lo puedes ver allí, los ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, son por 180 grados.
No te olvides de eso. Ángulos opuestos iguales, ángulos consecutivos suplementarios. Muy bien. Entonces, en el romboide se cumple esa característica. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Rombo. Ah, pero ¿qué pasa con los rombos? En el rombo ya sabemos que los lados opuestos tienen la misma longitud, pero en el caso del rombo, todos sus lados son iguales. Qué interesante, ¿no? Esa es la diferenciación. En el caso del rectángulo, ya sabemos que sus lados opuestos son iguales, ¿no? Muy bien. Pero además de eso, tiene 4 ángulos iguales. Increíble. Y aquí está, como que digamos, el más singular de todos ellos, el cuadrado. En el cuadrado tengo 4 lados iguales, 4 ángulos iguales. Ahí está la diferencia. ¿Oíste? Sus diagonales se bisecan, es decir, que sus diagonales en el punto donde se cortan dividen esas longitudes en 2 partes iguales. A eso es lo que significan sus diagonales bisecan. Mira, aquí lo puedes apreciar. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal. ¿Pero qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento interno dentro de la figura que se forma con 2 puntos que son no consecutivos. Ah, observa, si yo tengo este punto, ¿verdad? No puedo considerar este otro porque es consecutivo, es un punto que está al lado. Muy bien, y que comparten esta recta. Además, no puede ser este otro punto porque también son consecutivos. El único punto que no son consecutivos es este. Ahí lo puedes apreciar. Muy bien, vamos a dar unos breves minutos para que entonces vayas asentando todo lo que hemos hablado. Bien, vamos a seguir avanzando en esta oportunidad. La parte de resolución de ejercicio. Pero antes vamos a borrar todos estos elementos que constituyen elementos perturbadores.
Ahora sí, estimados estudiantes, ya hemos acondicionado la lámina virtual para la resolución de ejercicios. Vamos con el primero. Cuatro ángulos de un cuadrilátero miden 5x más 30, 4x más 70, más 2x más 10 grados, más 3x más 40. Ahí es X. Bien, observa lo que me están diciendo. Los cuatro ángulos de un cuadrilátero miden esas cantidades. Vamos entonces a hacerlo. Bueno, en esta oportunidad voy a utilizar la parte de la escritura. Se me es bastante sencilla. Fíjate, el primer ángulo vamos a meterlo dentro de paréntesis para observarlo bien. Tenemos que el primer ángulo es 5x más 30 grados, ¿no? Ahí lo puedes apreciar. Ese es el primer ángulo. Luego viene un segundo ángulo que mediría 4x más 70 grados. Bien. Un tercer ángulo que sería 2x más 10 grados. Ahí está. Más el cuarto ángulo sería 3x. Ok, pero eso lo vamos a dejar estamos hablando con paréntesis. Vamos a colocarlo con paréntesis, de modo que esté bien identificado. 3x más 40 grados. Ahí está. Ok. Vamos aquí a muy bien, le damos. Todo eso va a ser igual a ¿cuánto? Ya sabemos que son 360 grados. Esa es la idea básica. Muy bien. Ahí lo puedes apreciar. Bien. Si quieren, ahí lo tenemos. ¿Viste? Bien. En su parte de abajo, atento por favor. Vamos a contar las X. Primero, recapitulemos a ver si todo está de forma correcta. El primer ángulo, 5x más 30 grados, no hay problema. El segundo ángulo, 4x más 70 grados, tampoco hay problema. El tercer ángulo, 2x más 10 grados, muy bien. Y el cuarto ángulo, 3x más 40 grados. No podemos decir que todos los ángulos son iguales porque esa es una característica singular del cuadrado. No todos los cuadriláteros son cuadrados, pero todo cuadrado es un cuadrilátero. Eso es muy importante que lo tengas claro. Ahora bien, estamos en presencia de un cuadrilátero con ángulos diferentes, no hay problema. No tenemos ni idea de qué tipo de cuadrilátero es, sino simplemente eso. Pero se puede resolver el ejercicio. Ahora, atento. Observemos las X. 5x más 4x son 9x, más 2x son 11, más 3x también 14x. Aquí está, ya te lo voy a explicar. Más, ahora vamos a sumar 30 más 70 son 100, más 10, 110, 150. Entonces tenemos 150 grados, que sería igual a 360 grados. Bien, atento a lo que estoy haciendo. En primer lugar, bueno, vamos a darle orden a esto, de tal manera de que lo vamos a poner aquí en el signo de igualdad, con lo cual puedes ver quién es el miembro de la izquierda, el miembro de la derecha. Para el miembro de la izquierda, lo que estoy haciendo es reducción de términos semejantes. Atento, por favor, mira. En este lado, vamos aquí, las X. Quiero que observes ¿dónde están las X? Mira, aquí está la X, tenemos en este extremo 5X, por acá tenemos 4X, van 9X, por acá tenemos 2X, van 11, y por acá tenemos 3X. Ah, listo pues. De esa forma, mira, con esto que está aquí, ¿por qué no te mueves? Aquí está, aquí. Ok. Entonces ahí puedes apreciar claramente 5x más 4x son 9, más 2x 11, más 3x 14. Ahí está. Vamos con los números. Acá tienes 30,
Por acá tiene 70, ya van 100, 110, 150. Ahora hacemos la sustracción de 360 menos 150. Vamos, por favor, y volvemos a escribir. En el miembro de la izquierda vamos a dejar justamente a 14x, que es lo que tenemos, y luego acá va a ser 360 grados menos 150 grados. Pero que esa diferencia es bastante sencilla. Claro, ¿cuánto te da? Eso da 210, ¿cierto? Chequea, por favor, 210. Eso haría 3. Es decir, acá lo puedes tener. Bueno, siendo más simplificado, tenemos entonces que estamos hablando en el miembro de la izquierda, acá estamos hablando en el miembro de la izquierda que tenemos 14x, y en el miembro de la derecha pues ha resultado 210 grados. Ahí lo tienes. Ahí. Estoy tratando de ser lo mayor organizado con el objeto de que puedas comprender. Bueno, finalmente ya sabes lo que está ocurriendo. Va a ocurrir que vamos a tener que X va a ser 210 entre 14. Ya pues, vamos a dejar unos breves minutos para que copies todo esto. Claro, mis indicadores están registrando de que pronto se va a finalizar la clase, por lo que vamos a acelerar un poquito el proceso de solución. Pero ya fíjate, ya estamos en su etapa final, porque ya de aquí voy a utilizar en la pizarra. Entonces, ya a esta altura ya he determinado que x va a ser igual, mira, va a ser igual, y entonces se va a formar un cociente que a todas luces ya puedes apreciar, ¿no? 210 es lo que se encuentra en el miembro de la izquierda, aquí está, y esto formaría el numerador dividido entre 14. Ya bacán, pues. Ese resultado te daría, en efecto, 15 grados. Ese es el valor. Chequeamos a ver cuál es la pregunta. Hay el valor de x. Entonces, el valor de x, pues, queda ahí determinado como 15 grados. Hasta aquí, estimados estudiantes, vamos a finalizar la clase en la solución de este primer ejercicio. Queda pendiente para las próximas clases finalizar entonces el set de ejercicios que quedaron sin resolver, estos que están aquí. En todo caso, ya esto constituye una tarea, ¿no? Un compromiso por parte de ustedes. Traten de hacerlo en sus casas. De no hacerlo, pues bueno, nosotros lo revisaríamos en la próxima clase. Así que atentos a la resolución de estos ejercicios. Ya pues. Será entonces hasta la próxima clase. Aprovechen estos breves minutos que quedan con el objeto de que puedan asentar todos los detalles que hemos venido discutiendo hasta ahora. Ya. Hasta la próxima semana. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Disculpe. No puedo poner una disculpa porque no es mi error. Simplemente las circunstancias de esta situación que estamos viviendo hoy en día, en la cual ha colapsado por completo todos los sistemas de los procesos de la enseñanza. Y eso se refleja justamente en estas interrupciones abruptas. Bien, paciencia, estimados estudiantes, que vamos a superar todo esto y volver a nuestras clases presenciales, con la cual ahí tenemos el dominio completo de todos los procesos de enseñanza. Ya pues, entonces será hasta el próximo viernes. Cuídense y hasta entonces.